Yo quiero que me digas, antes de empezar, ¿desde qué ciudad del mundo estás escuchando mi historia? Porque necesito sentir que no estoy sola, que alguien al otro lado me acompaña en este dolor. Mi voz tiembla, mis manos tiemblan, y aún así me atrevo a hablarles, porque lo que voy a confesarles es algo que jamás pensé que ocurriría en mi vida. Si alguna vez sentiste que te arrancaban el alma por segunda vez después de perder a alguien a quien amabas, entonces quizá entenderás lo que voy a contar. Han pasado años desde que mi esposo partió de este mundo, pero aún lo siento cerca. Aún lo busco en las noches cuando mi cama se hace demasiado grande y fría. El reloj Rolex que él tanto cuidaba no era un simple accesorio. Era como un pedacito de él que seguía conmigo. Ese reloj lo acompañó en los días más felices de su vida, y para mí se convirtió en un refugio, en una forma de acariciar su recuerdo cada vez que mis dedos rozaban el frío del metal. Pero quiero que sepas que un día, de la forma más cruel e inesperada, descubrí que ese último lazo con él había desaparecido. El lugar donde lo guardaba estaba vacío, y sentí como si el aire se me escapara del pecho. Miré una y otra vez, pensando que tal vez lo había puesto en otro sitio, que quizá mi memoria me había traicionado. Pero no. El reloj ya no estaba. En ese instante sentí que moría otra vez, como si me arrancaran lo poco que me quedaba de él. Sé que quizá pensarás que es solo un reloj, que la vida vale más que los objetos, y es verdad. Pero ese Rolex no era un simple objeto. Era su historia, su esfuerzo, su amor. Cada vez que lo veía recordaba el brillo en los ojos de mi esposo, cuando se lo colocaba en la muñeca. Era su orgullo, su símbolo de haber salido adelante. Y ahora era mi tesoro, lo único que podía sostener entre las manos y sentirlo vivo. La verdad golpeó mi corazón como una tormenta. El Rolex no se había perdido, había sido vendido. Y aquí es donde mi voz se quiebra, donde mis lágrimas caen, porque jamás pensé que las palabras que voy a decir saldrían de mi boca. Fue mi propio hijo quien lo entregó, quien lo cambió por dinero, quien rompió la última conexión con su padre. ¿Te imaginas lo que se siente? Puedes ponerte en mis zapatos. Quiero que me respondas en los comentarios. Dime desde dónde estás viendo esta historia y dime si tú podrías perdonar algo así. Porque yo, en ese momento, no sabía si llorar, gritar o simplemente dejar de creer en todo. Me sentí traicionada, no por un extraño, sino por la sangre de mi sangre, por aquel a quien le di la vida. Esa noche me senté sola en la oscuridad de mi sala, abrazando la nada, pensando en lo que significaba que mi hijo hubiese hecho algo así. No era el dinero, no era el viaje que él quería pagar con esa venta. Era la herida que me abrió en el alma. ¿Cómo podía mi propio hijo arrancar de mi vida lo único que me quedaba de su padre? Con el corazón hecho pedazos, intenté recordar si alguna vez le hablé del valor de ese reloj. No en billetes ni en joyerías, sino en recuerdos, en lágrimas, en abrazos. Y entonces comprendí lo más cruel. Para él, era solo un objeto brillante, un lujo que podía cambiar por unos días de diversión. Para mí era el abrazo eterno de un amor que ya no está. Esa fue la primera vez que sentí miedo de mi propio hijo. No miedo físico, sino miedo de su corazón. Miedo de que el lazo invisible entre nosotros se hubiera roto para siempre. Y mientras más lo pensaba, más se me partía el alma, porque entendí que perder a un esposo duele. Pero perder la confianza en un hijo puede doler todavía más. Y aquí estoy, anciana, con más años que fuerzas, hablándote a ti que me escuchas. Quiero que me acompañes en esta confesión. Quiero que me digas desde qué ciudad me estás oyendo, porque necesito sentir que no hablo al vacío. Necesito saber si alguien allá afuera me entiende, porque hoy lo confieso con el corazón sangrando.
Mi hijo vendió el Rolex de mi esposo fallecido, y con ese acto se llevó una parte de mi alma. Cuando pienso en aquel reloj, no puedo evitar viajar en el tiempo y recordar la primera vez que lo vi en su muñeca. Era un día soleado, de esos en los que la vida parecía sonreírnos a pesar de todo lo que habíamos sufrido antes. Él se miraba la muñeca con una mezcla de orgullo y humildad, como si llevar ese Rolex fuera más que portar un objeto caro, como si significara que todo su esfuerzo, todas las madrugadas de trabajo y todos los sacrificios que hicimos juntos tenían al fin un símbolo tangible. Ese reloj no era solo suyo, era nuestro. Era la representación de nuestra lucha como pareja. Cada vez que lo veía usarlo, sentía que ese pequeño brillo en su muñeca iluminaba también mi corazón. Había días en que llegaba agotado, con el rostro marcado por la rutina y el cansancio, pero aún así se sentaba a cenar conmigo y bromeaba. Yo lo miraba mover su brazo y veía cómo la luz se reflejaba en ese reloj, y me recordaba que estábamos juntos, que la vida, aunque dura, nos había regalado un amor verdadero. Aquel objeto se convirtió en un testigo silencioso de nuestra historia. Recuerdo también cómo lo cuidaba. Nunca dejaba que se rayara. Siempre lo guardaba en su estuche, de terciopelo. Lo limpiaba con delicadeza como si estuviera acariciando una parte de su propio cuerpo. Y yo lo observaba, pensando que tal vez ese cuidado exagerado era su manera de darle valor a todo lo que habíamos superado. Porque la verdad es que la vida no nos regaló nada fácil. Hubo hambre, hubo lágrimas, hubo noches enteras de incertidumbre. Ese reloj llegó a su vida como un triunfo. Y para mí, verlo brillar era como ver brillar a mi esposo. Cuando él falleció, mis manos fueron las que guardaron ese Rolex por última vez. Lo apreté contra mi pecho mientras lo velábamos, y sentí que aún estaba conmigo, que cada tic-tac invisible era como el eco de su corazón latiendo cerca del mío. Nunca imaginé que un simple objeto pudiera tener tanto peso, pero créeme, ese reloj se convirtió en mi refugio cuando las noches eran demasiado largas y el silencio demasiado cruel. A veces me sentaba sola en la sala, con el reloj en las manos, y me perdía en recuerdos. Cerraba los ojos y lo veía sonreír. Lo escuchaba llamarme por mi nombre con ese tono tierno que solo él sabía usar. Y por unos segundos, era como si el tiempo no hubiera pasado, como si él estuviera vivo otra vez. El frío del metal se transformaba en calor en mi piel, porque yo le daba vida con mi memoria, con mi amor. Sé que tal vez quienes me escuchen pensarán que exagero, que un objeto no puede reemplazar a una persona. Y tienen razón, nada reemplaza a quien amamos. Pero el alma humana se aferra a lo que puede. Y yo me aferré a ese reloj como si fuera un ancla que me impedía hundirme en la desesperación. Porque cuando uno pierde al amor de su vida, necesita algo, lo que sea, para no desmoronarse por completo. Ese Rolex fue mi salvavidas, el recuerdo que me mantenía de pie. Yo hablaba con él a través de ese reloj. Puede sonar extraño, pero había noches en las que lo sacaba de su caja, lo miraba fijamente y le contaba mis miedos, mis dolores, mis alegrías pequeñas. Le decía: «Amor, hoy nuestra nieta dio sus primeros pasos». O «Hoy llovió y me faltó tu abrazo para sentirme cálida». Era mi forma de seguir con él, de no perder la costumbre de contarle mi vida. Ese Rolex era mi confidente silencioso, y yo le confiaba lo más sagrado de mi corazón. Y lo más triste, lo más desgarrador, es que mi hijo sabía todo esto. Él me había visto con el reloj entre las manos, había escuchado mis palabras entre lágrimas, sabía lo que significaba para mí. Por eso, cuando descubrí lo que había hecho, no solo sentí la pérdida de un objeto, sino la traición de alguien que conocía perfectamente el valor emocional que tenía para mí. Y aún así, decidió ignorarlo. Eso fue lo que rompió mi corazón en 1000 pedazos.
Cada latido de ese reloj era como un susurro de mi esposo, diciéndome que no estaba sola. Y cada vez que lo veía, recordaba también nuestras discusiones, nuestros errores, porque no todo fue perfecto. Pero esa imperfección, esa vida real compartida, estaba grabada en cada minuto que el reloj marcaba. Era la historia de nosotros dos, con todo lo bello y lo doloroso. Perderlo significaba perder esa historia, como arrancar las páginas de un libro que ya nadie podrá leer. Y ahora, al hablarte, siento que ese vacío se expande en mí. Quiero preguntarte a ti que me escuchas, ¿qué objeto guardas tú que te recuerde a alguien que ya no está? ¿Hay algo en tu vida que se ha convertido en tu refugio? Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando mi historia. Y dime si alguna vez un simple objeto se convirtió para ti en un pedazo del alma de alguien que amaste. Porque yo necesito saber que no estoy loca, que no soy la única que siente que un reloj puede contener una vida entera. Después de que mi esposo falleció, la vida se volvió un silencio insoportable. No había un solo día en el que no despertara con el corazón hecho pedazos, sintiendo que la mitad de mí había desaparecido. Podía escuchar el eco de sus pasos en la casa. Podía imaginar su risa llenando la sala. Pero cuando abría los ojos, lo único que encontraba era vacío. La ausencia pesa más que cualquier piedra. Y en mi caso, me estaba hundiendo lentamente. Intenté distraerme, salir a caminar, ocupar mis manos en pequeñas tareas domésticas, pero nada era suficiente para calmar el dolor. A cada rincón que miraba, él estaba allí. La silla donde se sentaba a leer, la taza en la que tomaba café cada mañana, hasta el espacio vacío en el armario, me recordaba que ya no estaba. Y entonces, ese reloj se convirtió en mi único consuelo. Lo sacaba de su caja, lo sostenía entre mis dedos y, aunque no marcara la presencia de mi esposo, me hacía sentir que una parte de él seguía conmigo. Pero el tiempo no cura, al menos no del todo. La gente me decía, ya pasará, ya sanarás, poco a poco aprenderás a vivir sin él. Pero, ¿cómo aprende una a vivir sin el amor de su vida? Lo que yo sentía era que el dolor no disminuía, solo cambiaba de forma. A veces era una tristeza silenciosa que me acompañaba como sombra. Otras veces era un grito ahogado que me rompía por dentro. Y en esas noches oscuras, cuando no podía más, me refugiaba en el Rolex, como si, al tocarlo, pudiera escuchar el latido de su corazón. Era un duelo interminable, un proceso que parecía no tener fin. Y lo más duro era que nadie lo entendía, de verdad. Mis amigas me animaban a salir. Mis hijos me pedían que ya no pensara tanto en papá. Pero, ¿cómo podían pedirme que olvidara a quien había sido mi compañero de vida durante décadas? Ese reloj era mi secreto, mi terapia, mi forma de aferrarme al recuerdo sin tener que explicarle a nadie por qué aún lloraba cada noche. Hubo momentos en que me descubrí hablándole al reloj como si fuera él. Le decía cosas que jamás me atreví a confesarle en vida. Le pedía perdón por mis errores. Le agradecía por los sacrificios que hizo por nosotros. Y aunque suene absurdo, yo sentía que él me escuchaba, que en ese metal frío habitaba un eco de su alma. Me aferraba tanto a esa sensación que llegué a pensar que sin el reloj no podría seguir adelante. El dolor de la pérdida se volvió rutina. Me levantaba con él, me acostaba con él, y cada día que pasaba se sentía igual, una mezcla de nostalgia y soledad. Lo único que me daba calma era saber que el Rolex estaba allí, guardado, esperando por mí, como si fuera la prueba de que mi esposo no se había ido del todo. Y aunque sabía que era solo un objeto, mi corazón lo había elevado al rango de reliquia sagrada. Por eso, cuando descubrí que ya no estaba, que alguien lo había sacado de su lugar, el duelo que llevaba años arrastrando se multiplicó. Era como perderlo por segunda vez,
como si la vida me arrancara de nuevo a mi esposo de las manos. La herida que jamás terminó de cerrar se abrió de par en par, sangrando con más fuerza que nunca. Lo que más me duele al recordar todo esto es que yo confiaba en que mis hijos entendían lo que ese reloj significaba. Pensaba que lo respetaban, que lo miraban con el mismo amor con el que yo lo miraba. Pero me equivoqué. Descubrí, con el corazón destrozado, que para mi hijo no era más que un objeto valioso, una manera fácil de conseguir dinero, un lujo que podía vender sin pensar en lo que representaba para mí. Esa traición encendió en mí una mezcla de rabia y tristeza. No solo había perdido a mi esposo, ahora también perdía la certeza de que mi hijo comprendía mi dolor. Sentí que nadie me entendía, que estaba sola en mi duelo, que hasta mi propia sangre me había abandonado en mi necesidad de aferrarme a un recuerdo. Y créeme, eso es lo más terrible. No solo perder al ser amado, sino también descubrir que quienes deberían cuidarte son los primeros en lastimarte. Hoy te hablo desde esa herida, desde ese vacío que no deja de arder. Y quiero que me digas tú, que me escuchas desde otra ciudad, ¿qué harías si perdieras el último recuerdo que guardas de la persona que más amaste? ¿Podrías seguir adelante o sentirías como yo, que te arrancaron el alma 2 veces? Escríbeme en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque necesito sentir que alguien me entiende, que no soy la única que carga con un dolor así de profundo. Un día, como cualquier otro, me acerqué al pequeño cajón donde siempre guardaba el Rolex de mi esposo. Era casi un ritual. Abrirlo con calma, acariciar el estuche y sentir esa paz que me regalaba al tenerlo cerca. Pero esa mañana, cuando mis dedos tocaron el terciopelo vacío, sentí cómo el mundo se me vino abajo. El estuche estaba abierto, desolado, como si alguien hubiera arrancado de mi vida el último latido de mi marido. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que pensé que me desmayaría ahí mismo. Lo primero que hice fue pensar que quizá yo misma lo había movido. A mi edad, la memoria suele jugar malas pasadas. Empecé a revisar cada rincón de la casa, abrí cajones, levanté manteles, busqué entre mis ropas y hasta debajo de la cama. Cada movimiento estaba acompañado de una súplica en silencio. Por favor, Dios mío, que esté aquí, que no lo haya perdido. Pero a medida que pasaban los minutos, la desesperación crecía. El reloj no aparecía, y en mi interior, algo me decía que no era un simple descuido. Recuerdo que me quedé sentada en la sala, con la cabeza entre las manos, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Quién podría haberlo tomado? Nadie entraba en mi casa sin avisar, y mucho menos alguien que no fuera de mi confianza. Por un momento pensé que quizá algún extraño había logrado colarse, que tal vez un ladrón se había llevado el único objeto que nunca hubiera querido perder. Esa idea me erizó la piel, pero también me llenó de rabia. Sin embargo, pronto empecé a notar pequeñas señales que me hicieron dudar de esa teoría. Ninguna otra cosa faltaba en la casa. Todo estaba en su lugar, nada más había desaparecido. Si hubiese sido un ladrón, no habría tomado también dinero, joyas o algún aparato. Entonces, ¿por qué solo el Rolex? Fue ahí cuando un frío inexplicable recorrió mi espalda. La sospecha se volvió inevitable. Alguien cercano, alguien de mi propia sangre, había podido ser el responsable. Me duele confesarlo, pero la primera sombra de sospecha cayó sobre mi hijo. Empecé a recordar las últimas conversaciones con él, las veces que me hablaba de sus problemas de dinero, de su deseo de salir de viaje, de lo injusta que le parecía la vida. Y en mi interior, aunque quise rechazar ese pensamiento, algo me susurraba que él podía haber sido capaz de hacerlo. Esa idea me rompió el alma, porque nunca imaginé que tendría que dudar de mi propio hijo. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos
y lo veía a él, mi niño, aquel al que cargué en brazos, aquel al que arrullé tantas veces, tomando en sus manos el Rolex de su padre y sacándolo de mi casa. Y el dolor era insoportable. No quería creerlo, no quería acusarlo en mi mente, pero el silencio del cajón vacío me gritaba una verdad que yo no podía ignorar. Era como si mi esposo, desde donde estuviera, me mirara con tristeza y me dijera: «Nos falló». Quiero que tú me digas en los comentarios, desde la ciudad donde me estés escuchando, ¿alguna vez has sospechado de alguien a quien amas? ¿Sabes lo que se siente cuando la duda se mete en tu corazón y amenaza con romper todo lo que construiste? Dímelo, porque yo necesito saber si este tormento que vivo lo ha sentido otra persona. Yo necesito saber que no soy la única que ha tenido miedo de su propia sangre. Me levanté varias veces en la madrugada para volver a abrir el cajón, como si el reloj fuera a aparecer por arte de magia. Pero no, seguía vacío, como un agujero negro que me recordaba mi desgracia. Caminé por la casa tocando las paredes, buscando señales, como si en alguna grieta pudiera encontrar consuelo. Pero no había consuelo. Solo quedaba la sospecha, esa sombra que se instala en la mente y no se va. Desde ese día, ya nada volvió a ser igual entre mi hijo y yo. Aunque todavía no había pruebas, aunque todavía no lo había enfrentado, cada vez que lo veía sentía un nudo en el estómago. Sus palabras ya no sonaban igual, sus gestos me parecían diferentes. Y aunque trataba de engañarme, de pensar que era mi imaginación, en el fondo de mi corazón ya lo sabía. Él había tomado lo único que me quedaba de su padre. Esa sospecha fue el comienzo de mi verdadera agonía. Porque una cosa es perder a un esposo por la muerte, y otra muy distinta es perder a un hijo por la traición. Y yo, en ese momento, estaba a punto de enfrentarme a la peor verdad de todas, que la herida más profunda no siempre viene de los extraños, sino de quienes más amas. La verdad llegó a mí de la manera más cruel, sin rodeos, como un golpe directo al corazón. Después de días de silencio, de noches sin dormir y de miradas cargadas de sospecha, decidí hablar con mi hijo. No fue un enfrentamiento lleno de gritos, no. Fue algo mucho peor. Un diálogo frío, distante, donde cada palabra que salía de su boca se clavaba en mí como una daga. Le pregunté con calma, aunque por dentro temblaba como una hoja al viento: «Hijo, ¿dónde está el reloj de tu padre?» Él bajó la mirada y no contestó. Y ese silencio eterno, fue mi primera confirmación. Esperaba que negara, que me dijera que estaba loca, que me inventaba cosas, que aún estaba guardado en algún rincón. Pero no. Después de un largo rato, levantó la cabeza, me miró sin lágrimas ni arrepentimiento, y dijo la frase que me partió en dos. «Lo vendí, mamá». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, como si todo lo que había construido con amor durante años se derrumbara en cuestión de segundos. Mi propio hijo había entregado lo único que me quedaba de su padre, como si fuera una baratija sin valor. Las palabras se me atoraron en la garganta. Quise gritarle, quise maldecirlo, pero lo único que salió de mi boca fue un susurro. «¿Cómo pudiste?» Él, con un aire de indiferencia que todavía me persigue en las noches, me respondió que necesitaba el dinero, que quería vivir, que para él ese reloj no significaba nada más que un lujo innecesario. Y ahí comprendí lo más doloroso. Mientras para mí era un símbolo de amor y memoria, para él no era más que un objeto de cambio. Lloré frente a él como una niña. No me importó que me viera rota. No me importó que mi voz se quebrara una y otra vez. Le dije que ese reloj no era mío, ni suyo, era de su padre, y que con su acción no solo me lo había arrebatado, sino que había manchado la memoria de un hombre que lo amó desde el primer día de su vida.
pero mis palabras parecían rebotar contra una pared. Él estaba decidido a no arrepentirse, como si justificara cada acto con la idea de que merecía más de lo que la vida le había dado. Nunca imaginé que la traición pudiera sentirse de esa manera. No era solo la pérdida del Rolex, era la pérdida de la confianza, del respeto, de la certeza de que mi hijo conocía mi corazón. Me sentí sola, abandonada por aquel que debería haber cuidado de mí en mi vejez. Y en ese instante, entendí que la vida te puede arrebatar a las personas que amas no solo con la muerte, sino también con sus decisiones. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré hasta que la voz se me apagó. Cada lágrima que caía era un recuerdo de mi esposo que se desvanecía. Cada sollozo era una herida que se abría más y más. Sentía que no solo había perdido a mi marido por la muerte, sino que ahora perdía a mi hijo por la indiferencia. Y créeme, no hay dolor más grande que ver cómo el amor se rompe entre una madre y su propio hijo. Lo más cruel fue que, en 1990, su mirada, no vi arrepentimiento. No vi el niño que yo había criado con ternura. No vi el hombre que soñé que sería. Vi a un desconocido, alguien capaz de poner precio a lo sagrado, alguien que no entendía el peso de mis lágrimas. Y eso fue lo que terminó de quebrarme. Darme cuenta de que, en algún punto de la vida, lo había perdido sin darme cuenta. Quiero que tú, que me escuchas desde otra ciudad, me digas en los comentarios, ¿qué harías si tu propio hijo hiciera algo así? ¿Lo perdonarías o le cerrarías la puerta de tu corazón? Dímelo, porque yo sigo sin saber la respuesta. A veces creo que una madre debe perdonar siempre, pero otras veces pienso que hay heridas que ni el tiempo ni el amor logran cerrar. El descubrimiento de esa verdad cambió todo en mi vida. Ya nada volvió a ser igual entre nosotros. Cada palabra, cada mirada, estaba manchada por la sombra de esa traición. Y lo más duro de todo es que mientras yo lloraba por el recuerdo de mi esposo, mi hijo no derramó ni una sola lágrima. Fue entonces cuando supe que esa verdad no solo había roto el vínculo con mi difunto marido, sino también el que me unía con mi hijo. Y aquí estoy, anciana, contando esta historia con el corazón desnudo, esperando que alguien allá afuera me escuche y me entienda. Porque descubrir esa verdad fue como morir otra vez, y necesito saber que alguien más, desde cualquier ciudad del mundo, puede sentir mi dolor y comprenderlo. Cuando por fin mi hijo habló, lo hizo con un tono que jamás había escuchado en él. No era el niño que solía correr hacia mí cuando se caía y buscaba consuelo en mis brazos. Tampoco era el joven inseguro que me pedía consejo en sus primeras decepciones. Era un hombre endurecido, frío, con una mirada distante que me atravesaba sin detenerse en mi dolor. Me dijo que no entendía por qué hacía tanto drama por un simple reloj, que estaba cansado de vivir limitado, que necesitaba dinero para viajar, para sentirse vivo, porque, según él, su padre ya estaba muerto y nada lo traería de regreso. Esas palabras fueron como cuchillos que me destrozaron una y otra vez. Yo lo miraba, incrédula, pensando que quizá no era consciente de lo que decía. Le pedí, con voz quebrada, que no hablara así de su padre, que ese reloj no era solo metal y maquinaria, que era un símbolo de amor, de esfuerzo, de historia familiar. Pero él, sin inmutarse, insistió en que yo vivía atrapada en el pasado, que debía soltar, que aferrarme a ese objeto era una cadena que me mantenía prisionera del dolor. Lo más duro fue escuchar de su propia boca que, para él, ese reloj no significaba nada. Me sentí traicionada no solo por la acción, sino por su indiferencia. Intenté recordarle los días en que su padre lo llevaba a la escuela, el brillo de orgullo con el que lo veía crecer, el sacrificio de largas jornadas de trabajo que hizo para darle lo mejor. Pero mi hijo parecía haber olvidado todo eso. Me
Dijo que estaba cansado de las comparaciones, de la sombra de un padre idealizado al que, según él, nunca podría igualar. Y entonces comprendí que había resentimientos ocultos que yo jamás había visto. Ese día descubrí que mi hijo no solo había vendido el reloj, también había cargado durante años con un peso que yo nunca imaginé. Me dijo que siempre se sintió presionado, que creía que yo lo amaba menos cada vez que lo comparaba en silencio con su padre. Yo nunca tuve esa intención, pero en sus ojos, esa herida había crecido. Tal vez, vender el Rolex fue para él una forma de rebelarse, de cortar ese lazo invisible que lo ataba a la figura paterna. Pero, ¿era justo hacerlo a costa de mi dolor? Quiero que entiendas mi dilema. Por un lado, lo veía como un hijo perdido, confundido, que gritaba por ser escuchado. Por otro, lo veía como un hombre egoísta que había pisoteado la memoria de su padre, sin un atisbo de culpa. Y entre esas dos visiones, mi corazón se partía en 1000 pedazos. No sabía si abrazarlo para aliviar su vacío o rechazarlo por arrancarme lo más sagrado. Él hablaba de libertad, de querer conocer el mundo, de dejar atrás el dolor y vivir experiencias. Me dijo que no soportaba verme llorar frente a ese reloj, que le parecía enfermizo, que necesitaba escapar de esa atmósfera de tristeza que yo había creado desde la muerte de su padre. Y yo lo escuchaba, con el alma destrozada, porque entendía que tal vez mis lágrimas lo habían marcado más de lo que yo creía. No te niego que por un instante sentí compasión. Pensé, quizá mi hijo no me traicionó solo por ambición, sino por desesperación, por querer huir del peso de nuestra historia. Pero enseguida volví a la rabia, porque lo que hizo no era un acto de liberación, era un acto de crueldad hacia mí, hacia la memoria de su padre, hacia el amor que debió proteger. Esa conversación fue un abismo entre nosotros. Él, con sus razones que para mí eran dagas. Yo, con mis lágrimas que para él eran cadenas. Era como si habláramos idiomas distintos, como si ya no hubiera forma de encontrarnos en un punto medio. Y esa distancia me dejó más sola que nunca. Quiero que me digas tú, desde la ciudad donde me escuchas, ¿alguna vez sentiste que alguien justificó con palabras su traición? ¿Crees que un motivo personal puede borrar el daño causado? Déjame tu respuesta en los comentarios porque yo sigo sin entender si mi hijo tenía razón o si simplemente buscaba excusas para encubrir su egoísmo. Desde ese día, cada vez que lo miro, veo no solo a mi hijo, sino al hombre que le puso precio al recuerdo más sagrado que tenía. Y me pregunto si algún día podré volver a verlo con los mismos ojos de antes, o si esta herida nos acompañará hasta mi último respiro. Jamás olvidaré esa tarde en la que sonó el teléfono. Era un timbre común, de esos que siempre escucho, pero esa vez sentí que mi corazón se detuvo. Había algo distinto, un presentimiento que me erizó la piel. Con manos temblorosas levanté el auricular y escuché una voz grave, educada, que se presentó como el dueño de una joyería del centro de la ciudad. Al oír la palabra joyería, sentí un escalofrío, como si el aire me faltara. En ese instante supe, sin que él dijera más, que lo que temía estaba a punto de confirmarse. El hombre fue directo, aunque trataba de ser respetuoso. Me dijo que un joven había acudido a su tienda hacía poco, ofreciendo un Rolex. Yo apreté el auricular con fuerza, sintiendo que el corazón iba a estallarme en el pecho. En silencio, esperé cada palabra como si fueran puñales. El joyero continuó. Señora, por la forma en que hablaba, por cómo lo entregó, supe que ese reloj tenía un valor sentimental, y me pareció correcto comunicarme con usted. En ese momento mis rodillas se doblaron y tuve que sentarme, porque comprendí que ya no había duda. Era el reloj de mi esposo. Lo más desgarrador fue cuando el joyero mencionó la descripción. Dijo que era un Rolex de oro, con un pequeño rayón en la parte trasera,
casi imperceptible, pero que delataba años de uso. Ese detalle me atravesó como un cuchillo, porque ese rayón lo conocía bien. Lo había hecho mi esposo una tarde, al chocar accidentalmente contra la barandilla de la escalera. Era como una cicatriz en la piel del tiempo, un signo único que nadie más podía reconocer. No había margen de error. Era el reloj de mi marido, el mismo que yo acariciaba cada noche entre lágrimas. El joyero, con voz pausada, me explicó que mi hijo lo había vendido con prisa, como si quisiera deshacerse de él rápido, sin darle mayor importancia. Dijo que notó en su mirada una mezcla de ansiedad y orgullo, como quien cree haber hecho un buen negocio. Y mientras escuchaba esas palabras, sentí que mi corazón se hacía pedazos. No solo era la pérdida del reloj, era la manera en que mi propio hijo había entregado la herencia más valiosa que me quedaba, sin titubear, sin pensar en mí, sin recordar lo que ese objeto significaba para nuestra familia. Recuerdo que me quedé muda, con la garganta seca, sin poder articular palabra. El joyero, al notar mi silencio, preguntó si quería recuperarlo. Dijo que aún estaba en la tienda, que no lo había puesto en exhibición porque presentía que no debía venderlo, sin antes avisar. Esa muestra de humanidad, ese gesto de un extraño que valoró más la memoria de mi esposo que mi propio hijo, me partió aún más el alma. ¿Cómo era posible que alguien ajeno cuidara más mi historia que mi propia sangre? Colgué el teléfono y me quedé en la oscuridad de mi sala, con el auricular en la mano, llorando en silencio. Sentía que cada lágrima era un reproche, una acusación directa a mi hijo. El dolor era tan grande que no sabía si ir corriendo a la joyería a recuperar el reloj o encerrarme y no volver a ver jamás a ese hombre que decía ser mi hijo. La traición me ahogaba y la decisión me paralizaba. Quiero preguntarte a ti, que me escuchas ahora, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Hubieras corrido a la tienda a recuperar el reloj o hubieras dejado que se perdiera para siempre, solo por no tener que enfrentar de nuevo el dolor? Dímelo en los comentarios, desde la ciudad donde me estés acompañando, porque yo necesito entender si mi reacción fue la correcta o si me dejé arrastrar por el amor y la rabia al mismo tiempo. Esa llamada cambió mi vida. Fue el punto de no retorno. El instante en el que comprendí que el pasado, el presente y el futuro de mi familia habían quedado marcados para siempre por esa decisión de mi hijo. Y lo que vino después no fue más que una cadena de heridas, de verdades reveladas y de decisiones imposibles que aún hoy, al recordarlas, me hacen temblar como si las estuviera viviendo otra vez. Al día siguiente, con el corazón en un hilo, reuní el valor para ir a la joyería. Caminé despacio, con las manos apretando mi bolso como si de él dependiera mi vida. El aire me pesaba. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba a punto de enfrentar. Cuando llegué, el dueño me recibió con una mirada que mezclaba respeto y compasión, como si ya supiera que lo que me iba a decir iba a desgarrarme. Pamela condujo a un pequeño mostrador y con extrema delicadeza sacó de un cajón el estuche que yo conocía de memoria. Allí estaba, el Rolex de mi esposo. Mi alma gritó de dolor y alivio al mismo tiempo. El joyero me pidió que me sentara y, con voz baja, empezó a contarme cómo había sucedido todo. Dijo que mi hijo entró apresurado, con el reloj en la mano, y que desde el primer momento notó que no era una venta cualquiera. Tenía los ojos inquietos, señora, me dijo, como si quisiera salir rápido de aquí, pero al mismo tiempo como si estuviera orgulloso de tener algo valioso entre las manos. El dueño me confesó que, en sus años de experiencia, había visto muchas personas vender joyas, pero pocas lo hacían con esa mezcla de ansiedad y desapego. Me relató cada detalle con precisión, y cada palabra era un golpe para mí. Dijo que mi hijo no dudó al fijar un precio, que no mostró dolor ni nostalgia,
que habló del reloj como quien habla de una simple mercancía. Lo describió como un joven decidido, casi desafiante, como si en ese acto se estuviera liberando de un peso. Yo escuchaba y sentía que se me helaba la sangre, porque era como escuchar que mi hijo había vendido no solo un objeto, sino también la memoria de su padre. El dueño también me dijo algo que me hizo llorar aún más. Cuando lo vi irse, supe que ese reloj no debía estar en mis vitrinas. Lo guardé aquí, esperando que alguien viniera a reclamarlo, porque se notaba que no era un reloj para venderse, así, sin más. Ese Rolex traía consigo una historia. Y créame, señora, a veces los objetos hablan más que las personas. Al escuchar eso, mis lágrimas rodaron por mis mejillas, porque un extraño había entendido lo que mi propio hijo no pudo. El joyero me confesó que pensó en llamarme desde el mismo día, porque en la manera en que mi hijo entregó el reloj había algo extraño, casi doloroso. Me dijo que no era común que un muchacho joven se deshiciera de algo tan valioso sin pensarlo dos veces. Y aunque yo quería defender a mi hijo, aunque quería decir que había un motivo oculto, en mi interior sabía que no lo había. Lo había vendido por dinero, simplemente por dinero, sin detenerse a pensar en lo que me arrancaba del alma. Yo escuchaba y me sentía más pequeña que nunca. Mis manos acariciaban el reloj como si buscara devolverle la vida, como si, al tocarlo, pudiera escuchar la voz de mi esposo una vez más. Y mientras lo hacía, pensaba en mi hijo. ¿En qué momento se había perdido? ¿En qué momento había olvidado que ese objeto era sagrado para mí? Era como si una brecha invisible se hubiera abierto entre nosotros. Una brecha que ya no sabía cómo cerrar. El joyero me dijo finalmente: «Este reloj le pertenece a usted, señora. Yo no lo compré con la intención de quedármelo. Lo guardé porque sentí que tarde o temprano usted vendría a buscarlo. Aquí está, recupérelo». Y mientras me extendía aquel estuche, comprendí que no todos los extraños son ajenos, que a veces la bondad puede llegar desde donde menos lo esperas. Pero al mismo tiempo, la herida dentro de mí se hacía más profunda, porque necesitaba preguntarme cómo era posible que un desconocido respetara la memoria de mi esposo más que el hijo que yo había criado. Salí de esa joyería con el reloj apretado contra mi pecho, como si llevara un bebé entre mis brazos. El aire de la calle me golpeó el rostro, pero yo solo podía llorar. Tenía el Rolex de vuelta, sí, pero lo sentía distinto. Ya no era el símbolo de mi esposo. Ahora estaba manchado por la traición de mi hijo. Y ese peso era todavía más difícil de cargar. Quiero que me digas tú, que me escuchas desde cualquier parte del mundo. ¿Alguna vez recuperaste algo que perdiste, pero ya no volvió a sentirse igual? ¿Has tenido entre tus manos algo que te devolvieron, pero que llegó roto en el alma, aunque intacto en la forma? Escríbeme en los comentarios. Dime desde qué ciudad me estás oyendo, porque necesito saber si este dolor que siento lo han vivido otros corazones. Esa noche, con el Rolex nuevamente en mis manos, sentí que el corazón me pesaba más que nunca. Lo había recuperado, sí, pero al mirarlo ya no era el mismo. El brillo dorado parecía apagado, como si también él hubiese llorado conmigo, como si supiera que había sido traicionado. Lo acerqué a mi pecho, cerré los ojos, y por un instante sentí que mi esposo me abrazaba, pero enseguida me invadió un pensamiento terrible. ¿Cómo podía seguir guardando ese reloj en casa, sabiendo que había sido mi propio hijo quien lo entregó como si fuera un trapo viejo? El dilema comenzó a carcomerme. Por un lado quería conservarlo más que nunca, porque se había convertido en una prueba tangible de todo lo que habíamos vivido mi esposo y yo. Pero, por otro lado, cada vez que lo veía, recordaba la traición de mi hijo, el silencio en sus ojos, la indiferencia de sus palabras. El reloj había pasado de ser un refugio a convertirse en una herida abierta.
y yo no sabía si tenía la fuerza suficiente para cargar con ambas cosas a la vez. El amor y la traición, unidos en un mismo objeto. Me miré al espejo y vi a una anciana cansada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me pregunté qué me haría más daño: renunciar al Rolex y dejarlo ir de una vez por todas, o conservarlo y tener que revivir cada día la puñalada de ¿mi hijo? El corazón me decía una cosa y la razón otra. Era como si estuviera partida en dos: la viuda que necesitaba aferrarse al recuerdo y la madre que no quería odiar a su propio hijo. Pensé en hablar con él, en enfrentarlo de nuevo, en suplicarle que entendiera el valor de lo que había hecho. Pero una voz dentro de mí me detuvo. ¿Para qué? Si ya lo había hecho una vez y no se arrepintió, ¿qué podía cambiar ahora? El dilema se volvió más profundo, porque me di cuenta de que lo que me dolía no era el reloj en sí, sino la certeza de que mi hijo había dejado de respetar la memoria de su padre y, en consecuencia, había dejado de respetarme a mí. Esa madrugada, mientras todos dormían, abrí el cajón y guardé el Rolex con manos temblorosas. Lo envolví con un pañuelo blanco, como si quisiera protegerlo de todo mal, pero en realidad era yo la que necesitaba protegerme de él. Cerré el cajón y me quedé allí, de pie, durante minutos eternos, preguntándome si había hecho bien en recuperarlo, o si hubiese sido mejor dejarlo en la joyería, olvidarlo, y con él enterrar de una vez el dolor. El dilema no solo era material, era espiritual. Si conservaba el Rolex, era como seguir aferrada a un pasado que ya no volvería. Pero si lo soltaba, sentía que traicionaba la memoria de mi esposo. Y al mismo tiempo, cada pensamiento me conducía a mi hijo. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos después de lo que hizo? ¿Cómo podía seguir llamándolo hijo sin que esa palabra me supiera amarga? Ese fue mi tormento. Elegir entre recordar con dolor o olvidar con culpa. Durante días enteros no comí ni dormí bien. Caminaba por la casa hablando sola, pidiéndole a Dios una señal. Le decía: «Señor, dime qué hago. ¿Guardo este reloj como símbolo de mi amor? ¿O lo dejo ir para no seguir cargando este peso?» Pero el cielo guardaba silencio, y yo me sentía más sola que nunca. El dilema me estaba consumiendo poco a poco, y lo peor era que no podía contárselo a nadie más. A veces pensaba en mis nietos, en el futuro. ¿Qué pasaría cuando yo ya no estuviera y ese reloj quedara en manos de mi hijo? ¿Lo vendería otra vez, sin titubear? ¿O al menos entonces comprendería el valor de lo que había hecho? Esa pregunta me quemaba por dentro, porque no solo era un objeto, era un legado, y ahora estaba contaminado por la ambición y la falta de memoria. Quiero que me digas tú, desde donde estés escuchando esta historia, si tuvieras que elegir entre guardar un objeto que te duele o dejarlo ir para sanar, ¿qué harías? ¿Conservarías la memoria aunque duela? ¿O soltarías el pasado, aunque eso te haga sentir culpable? Dímelo en los comentarios, porque necesito leer otras voces. Necesito entender si estoy equivocada al cargar con esta decisión que me desgarra día tras día. Y aquí sigo, con el Rolex escondido, con el corazón dividido, sin saber si algún día tendré el valor de tomar una decisión definitiva. Porque lo que aprendí en esos días es que a veces las peores batallas no son contra los demás, sino contra una misma, en silencio, cuando el alma no sabe si recordar o olvidar. Cuando por fin reuní el valor para enfrentar a mi hijo, lo hice con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. No podía seguir guardando silencio. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, mientras por dentro me consumía. Lo llamé a la sala y le pedí que se sentara frente a mí. Él llegó con gesto cansado, quizá molesto por mis constantes silencios y mis miradas cargadas de tristeza.
No sabía que ese día sería el día en que le diría todo lo que llevaba atragantado en el alma. Lo miré fijamente, con lágrimas en los ojos, y le hablé con la voz quebrada pero firme. Le dije que había recuperado el reloj, que el dueño de la joyería había tenido más compasión de mí que él mismo. Le conté cómo lo guardó, cómo reconoció que no era un simple objeto, sino un recuerdo lleno de historia. Cada palabra era un espejo en el que quería que se mirara, para que entendiera lo que había hecho. Pero en lugar de arrepentimiento, lo que vi en sus ojos fue incomodidad, como si quisiera terminar la conversación cuanto antes. Me levanté, tomé el Rolex entre mis manos y lo puse sobre la mesa. Se lo mostré y le dije: «Esto no es solo un reloj, hijo. Aquí dentro están los años de sacrificio de tu padre, sus lágrimas, sus sueños y mi consuelo desde que él partió. Y tú lo entregaste como si fuera un trozo de metal sin alma». Sentí que mis palabras eran dagas que se clavaban en mí más que en él, porque al pronunciarlas volvía a revivir el dolor de la traición. Él, en lugar de derrumbarse, levantó la voz. Me dijo que yo estaba obsesionada con un pasado que nunca volvería, que me había encerrado en el dolor y que con mis lágrimas había convertido esa casa en un mausoleo. Sus palabras fueron tan duras que me dejaron sin aire. Era como si me dijera que mi amor, mi fidelidad, mi duelo, eran una carga que él no quería soportar más. Y aunque en parte comprendí su rabia, no podía aceptar que su manera de liberarse fuera pisotear la memoria de su padre. Lloré frente a él como pocas veces lo había hecho. No eran lágrimas suaves ni silenciosas. Eran sollozos desgarradores, como si de mi pecho salieran gritos mudos. Le dije que con ese acto había roto algo que quizás nunca podríamos reparar, que yo podía perdonar muchas cosas, pero no podía olvidar que puso precio a lo que para mí no tenía valor en dinero. Y en ese instante, por primera vez en mi vida, sentí que la distancia entre madre e hijo era un abismo imposible de cruzar. Él me respondió con frialdad, diciendo que no quería vivir atado a un recuerdo que no era suyo, que ese reloj nunca le importó y que, si me dolía tanto, era porque yo no sabía soltar. Sus palabras fueron como piedras cayendo sobre mi corazón. Yo lo miraba y me preguntaba en qué momento el niño que un día abracé con tanto amor se había convertido en ese hombre incapaz de comprender mi dolor. La discusión se volvió un torbellino de reproches. Yo le reclamaba su falta de respeto y él me acusaba de aferrarme al pasado. Era como si dos mundos se enfrentaran. El mío, hecho de recuerdos y amor eterno, y el suyo, hecho de un presente ansioso y egoísta. Y en medio de ese choque lo único que quedaba era un silencio cargado de dolor. Un silencio que decía más que todas las palabras. Me quedé mirándolo con el Rolex apretado en mis manos, y le dije una frase que salió de lo más profundo de mi alma. Tal vez algún día, cuando yo ya no esté, entiendas lo que perdiste. Tal vez entonces llorarás no por este reloj, sino por lo que dejaste morir dentro de ti al venderlo. Y al decirlo, sentí que una parte de mí se apagaba, como si esas palabras fueran la última esperanza de que él algún día recapacitara. Quiero que me digas tú, desde la ciudad donde estés escuchando, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Hubieras gritado más fuerte? ¿Hubieras guardado silencio para no romper más el lazo con tu hijo? Escríbelo en los comentarios, porque yo me siento perdida entre el deber de una madre y la herida de una mujer traicionada. Esa confrontación me dejó vacía. No hubo reconciliación, no hubo abrazo. Solo quedaron las palabras colgando en el aire y una herida abierta que ni el tiempo ni las lágrimas parecían poder cerrar. Y desde ese día, comprendí que a veces la sangre no basta para mantener unido un corazón. Después de aquella confrontación, pasé muchos días en silencio, caminando por la casa como un fantasma. No era el mismo silencio que viví tras la muerte de mi esposo, ese silencio lleno de nostalgia y amor. Este era un silencio áspero,
cargado de resentimiento, de palabras que quedaron flotando en el aire como cuchillos sin dueño. Comprendí que la familia no siempre es ese refugio cálido que todos sueñan, que a veces también es un campo de batalla, donde el amor y el dolor se entrelazan de maneras crueles. Me encontré reflexionando sobre lo que significa realmente la familia. Siempre creí que ser madre era darlo todo, sin esperar nada a cambio. Pero ahora me preguntaba si había fallado en enseñarle a mi hijo a valorar lo que importa. Fue mi error no explicarle con suficiente fuerza lo que ese reloj representaba. ¿O fue la vida misma, con sus prisas y su egoísmo, la que lo convirtió en alguien incapaz de ver más allá del dinero? En esas preguntas me ahogaba, como si buscara un culpable cuando en realidad la vida no da respuestas fáciles. La familia es amor, sí, pero también es prueba. Es sostenernos en las alegrías, pero también herirnos en las debilidades. Y descubrí que lo más duro de ser madre no es dar la vida, sino aceptar que los hijos no siempre serán como una los imagina, que pueden equivocarse, que pueden fallar, que incluso pueden traicionar los valores que uno sembró con tanto esfuerzo. Ese es el verdadero desafío. Seguir amando aun cuando duela. Una noche, mientras abrazaba el reloj en mis manos, pensé en mi esposo y me pregunté qué habría hecho él en mi lugar. Estoy segura de que no habría guardado rencor, porque él siempre decía que la sangre es la sangre, que los hijos, por mucho que se equivoquen, siguen siendo parte del corazón de los padres. Y aunque esas palabras me reconfortaban, también me pesaban, porque yo no encontraba dentro de mí la fuerza para perdonar con tanta facilidad. La vida me enseñó entonces una lección amarga, que los recuerdos no se guardan solo en los objetos, sino también en los actos. Y el acto de mi hijo quedará grabado para siempre en mi memoria. Pero al mismo tiempo, comprendí que aferrarme al resentimiento sería como cargar con una piedra demasiado pesada. Y yo, anciana y cansada, ya no tenía fuerzas para seguir arrastrando tanto dolor. A veces pienso que la familia es como un espejo roto. Refleja lo que fuimos, pero cada fragmento puede cortarnos si lo tocamos sin cuidado. Con mi hijo, el espejo estaba hecho pedazos, y yo debía decidir si intentaba juntar los fragmentos o si aceptaba que la imagen ya nunca volvería a ser la misma. Esa reflexión me acompañó durante semanas, y cada día me repetía: ¿vale la pena reconstruir, aunque el reflejo esté lleno de grietas? Lo cierto es que empecé a comprender que la vida es demasiado corta para vivirla solo en el dolor, que tal vez mi misión, en la vejez, ya no era aferrarme a lo que perdí, sino enseñar a los que siguen a valorar lo que aún tienen. Y aunque mi hijo me había herido como nadie, también era cierto que aún estaba vivo. Aún podía abrazarlo, aún podía encontrar, en lo profundo de su ser, la chispa del niño que un día me llamó mamá con ternura. Quiero preguntarte a ti, desde la ciudad donde me escuchas, ¿qué significa para ti la familia? ¿Es un refugio? ¿Es una carga? ¿Es una herida? ¿O es una bendición? Escríbelo en los comentarios, porque tal vez en tus palabras encuentre un poco de claridad para mi propia confusión. Hoy entiendo que la familia no es perfecta, que está hecha de luces y sombras, de recuerdos dulces y traiciones amargas. Pero también sé que, al final, es lo único que nos queda cuando todo lo demás desaparece. Y aunque mi hijo me rompió el corazón, sigue siendo mi hijo. Y ese lazo, aunque herido, no puede borrarse tan fácilmente. Así aprendí que el verdadero valor de la familia no está en los objetos que heredamos, sino en las decisiones que tomamos frente al dolor. Y mi decisión, aunque me cueste, es seguir amando, incluso cuando duela, porque eso fue lo que me enseñó el hombre al que tanto extraño, que la familia, aunque se rompa, sigue siendo el único hogar que tenemos en el alma. Con el paso de los días comprendí que no podía seguir viviendo con el corazón lleno de rencor. El reloj seguía guardado en mi cajón, envuelto en aquel pañuelo blanco que parecía protegerlo de todo, pero en realidad lo que necesitaba protección era mi alma.
Cada vez que lo veía, sentía el peso de la traición de mi hijo, pero también la voz silenciosa de mi esposo, diciéndome que el amor no se mide en objetos, sino en lo que somos capaces de perdonar. Esa dualidad me partía en dos, y, sin embargo, poco a poco empecé a entender que lo que debía salvar no era el reloj, sino el lazo con mi hijo. Una tarde, lo llamé a mi cuarto y lo senté frente a mí. Le entregué el Rolex envuelto en el pañuelo y le dije que, aunque me había dolido hasta lo más profundo de mi ser lo que hizo, seguía siendo su madre, y no quería que cuando yo me fuera de este mundo, él cargara con el peso de mi rencor. Le hablé de su padre, de cómo ese reloj fue símbolo de nuestro esfuerzo y de nuestro amor, y le pedí que no lo viera como una carga, sino como un recordatorio de que lo que tenemos hoy puede perderse mañana. Mis palabras salieron con lágrimas, pero también con la serenidad que da la vejez cuando una ya no busca justicia, sino paz. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirándome con los ojos vidriosos, y por primera vez, desde todo lo sucedido, vi en él algo que había extrañado. Vulnerabilidad. Quizá entendió al fin el daño que me causó, o quizá simplemente se vio reflejado en mi cansancio. No sé qué pensó, pero en ese silencio sentí que algo se movía, que una grieta en su dureza se abría. Y aunque no me pidió perdón, aunque no me devolvió palabras dulces, en su mirada había una sombra de arrepentimiento que me bastó para sentir que mi esposo, desde donde estuviera, nos estaba viendo. Ese día decidí que el reloj ya no sería mi prisión. Entendí que ningún objeto, por valioso que sea, puede reemplazar el amor ni reparar las heridas. Pero también comprendí que algunas cosas son necesarias para recordarnos quiénes fuimos y lo que no debemos olvidar. Así que guardé el Rolex una vez más, no como una cadena, sino como un símbolo de lo que aprendí, que aferrarse al dolor puede destruirnos, pero dejar ir con amor puede salvar lo que queda de nosotros. Esa noche me sentí más ligera. Recé por mi esposo, le pedí que me diera la fuerza para seguir adelante, y le hablé como tantas veces lo había hecho antes. Amor, hoy aprendí que nuestro hijo también está roto, que a su manera carga, con sus sombras, y aunque me haya herido, necesito amarlo, porque si no lo hago, ¿quién más lo hará? Y en ese instante, aunque la soledad seguía allí, sentí también un poco de paz, como si él me abrazara desde el recuerdo y me dijera que había hecho lo correcto. El cierre de todo este dolor me dejó una enseñanza que quiero compartir con quien me escucha. Que no son los relojes, ni las joyas, ni los objetos lo que mantiene viva la memoria de los que amamos. Son los actos, los recuerdos, las huellas que dejamos en los corazones. Mi esposo no está en ese Rolex, está en cada gesto de amor que me regaló, en cada consejo que dio a su hijo, en cada sonrisa que compartió con nosotros. Y aunque me dolió ver cómo ese objeto fue tratado como mercancía, entendí que la verdadera herencia de mi esposo está en lo que aún vive dentro de mí. Quiero que me digas tú, desde la ciudad donde estés, si has tenido que aprender a soltar algo para poder seguir viviendo. ¿Has guardado un recuerdo que te duele pero que no quieres dejar ir? Escríbelo en los comentarios, porque quiero leerte. Quiero sentirme acompañada por tu historia, así como tú me has acompañado en la mía. Hoy, después de todo lo que he vivido, quiero hablarte directamente a ti que estás escuchando mi voz. Te he contado mi dolor, mis dudas, mis lágrimas y mis recuerdos. Y ahora quiero abrirte mi corazón para que lo abraces con el tuyo. No importa desde qué ciudad, país o rincón del mundo me acompañes. Lo que importa es que, en este momento, nuestras historias se cruzan. Por eso quiero que me digas en los comentarios desde dónde me escuchas. Porque necesito sentir que no estoy sola, que mis palabras han viajado hasta tocar tu vida de alguna manera. Quiero invitarte a reflexionar sobre lo que acabas de escuchar.
¿Qué significa para ti la memoria? ¿Dónde guardas el recuerdo de los que ya no están? ¿En un objeto? ¿En una foto? ¿En una canción? ¿En un aroma? ¿En una palabra? Para mí fue un reloj, un simple reloj que se convirtió en mi refugio y también en mi tormento. Y aunque mi hijo me arrebató esa paz, también me regaló sin querer una lección: que los recuerdos no se protegen con cerrojos ni con cajas de terciopelo, sino con amor, con respeto y con la forma en que seguimos honrando a quienes nos dieron la vida. Quiero que me digas, desde tu experiencia, si alguna vez alguien te traicionó con un gesto parecido. ¿Guardabas algo que tenía un valor sentimental inmenso y alguien lo trató como si fuera basura? ¿O tal vez fuiste tú quien no entendió el valor de algo hasta que ya fue demasiado tarde? No me dejes hablando sola. Cuéntamelo en los comentarios, porque quiero leerte, quiero entender tu historia y que tú también te sientas acompañado en la mía. Y si has llegado hasta aquí, hasta el final de mi relato, quiero agradecerte de todo corazón. Significa que no apartaste tu atención, que escuchaste cada palabra, cada lágrima y cada recuerdo que compartí. Eso, para una mujer anciana como yo, es un regalo invaluable, porque me hace sentir que mi voz aún importa, que mis heridas no se pierden en el vacío, sino que llegan a otros corazones que pueden comprenderlas. Te invito a que compartas este video con alguien que, como yo, guarde un recuerdo en un objeto, para que sepa que no estás solo. Tal vez tu madre, tu abuela, tu padre, o incluso un amigo necesiten escuchar que aferrarse a un recuerdo no es locura, sino un acto de amor. Y tal vez, al compartirlo, logremos que alguien más también se sienta acompañado en su dolor. Finalmente, quiero dejarte con una última pregunta que me acompaña desde aquel día. ¿Qué pesa más? ¿El valor de los objetos que nos recuerdan a quienes amamos? ¿O el valor de las personas que aún tenemos a nuestro lado? Yo todavía no tengo una respuesta clara, pero quizá tú, con tu experiencia, puedas iluminarme. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz puede ayudar a sanar la mía.